Buenos días visitantes, bienvenidos a la exposición Memorias de Colombia, pasado, presente y futuro. Esta exposición presenta el talento y la creatividad de los estudiantes de quinto grado Jornada Mañana, quienes han diseñado infografías sobre los eventos más importantes de la historia de Colombia. Cada pieza ilustra, con colores vibrantes y un lenguaje accesible, momentos clave de nuestra historia, desde el periodo de la conquista hasta la independencia y la formación de la nación. A través de sus diseños, los estudiantes expresan su comprensión y reflexión sobre el pasado colombiano, destacando la riqueza cultural y los valores de nuestra identidad. Inicia nuestro recorrido por el pasado. Entre 1412 y 1819, la historia de Colombia pasó de las prósperas sociedades indígenas, como los muiscas y taironas, a la colonización española, que inició en 1499. Durante el periodo colonial, los españoles fundaron ciudades como Bogotá y Cartagena, explotando los recursos y forzando a los indígenas al sistema de encomiendas. En el siglo XVIII, el virreinato de la Nueva Granada se estableció, consolidando el dominio español, pero el descontento creció debido a los impuestos y la represión. Inspirados por las ideas de independencia y libertad, en 1810 comenzaron las luchas por la independencia, que se concretaron en 1819 con la victoria en la Batalla de Boyacá y la creación de la Gran Colombia, un estado republicano que agrupó a Colombia, Venezuela y Ecuador. Entre 1819 y 1860, Colombia pasó por un proceso de consolidación de su independencia y definiciones políticas complejas. En 1819 se creó la Gran Colombia bajo el liderazgo de Simón Bolívar, un estado que unía a Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. Pero las diferencias internas y los intereses regionales llevaron a su disolución en 1831. De esta ruptura surgió la República de la Nueva Granada, que enfrentó continuos conflictos entre liberales y conservadores, grupos que disputaban el modelo de gobierno y la organización territorial. Durante este tiempo, se alternaron gobiernos centralistas y federalistas, generando una profunda inestabilidad política. A mediados del siglo, se aprobaron reformas que reflejaban el conflicto entre los intereses de la Iglesia, el Estado y las regiones, sentando las bases para la posterior Guerra Civil de 1860. Un conflicto que marcaría la pugna por el federalismo en el país. Entre 1861 y 1886, Colombia vivió un periodo marcado por conflictos y cambios hacia un modelo de gobierno federal. En 1863 se promulgó la Constitución de Río Negro, que instauró los Estados Unidos de Colombia, un sistema federal que otorgaba gran autonomía a los estados, lo cual debilitó al gobierno central. Este periodo estuvo dominado por los liberales radicales, quienes promovieron reformas liberales, como la separación de la Iglesia y el Estado y la secularización de la educación. Sin embargo, la débil cohesión nacional y los conflictos entre estados llevaron a repetidos enfrentamientos armados. Finalmente, en 1886, los conservadores, liderados por Rafael Núñez, derogaron la Constitución de Río Negro y establecieron la Constitución de 1886, instaurando la República de Colombia y un sistema centralista que buscaba estabilizar el país bajo un gobierno más fuerte y centralizado. Entre 1886 y 1930, Colombia vivió un periodo de centralismo bajo la Constitución de 1886, promovida por los conservadores y Rafael Núñez, que estableció un gobierno fuerte y centralizado. Durante las primeras décadas, la influencia de la Iglesia Católica fue notable en la educación y la política. Sin embargo, el país enfrentó importantes conflictos, como la Guerra de los Mil Días, 1899 a 1902, una devastadora guerra civil entre liberales y conservadores, que debilitó la economía y dejó miles de muertos. En 1903, Colombia sufrió la pérdida de Panamá, que se independizó con apoyo de Estados Unidos, lo cual afectó profundamente al país. Durante las siguientes décadas, los conservadores mantuvieron el poder, pero el malestar social y las tensiones políticas crecieron. En 1930, este descontento permitió a los liberales, liderados por Enrique Olaya Herrera, ganar las elecciones, marcando el fin de la hegemonía conservadora y el inicio de una nueva era política para el país.
Entre 1930 y 1957, durante esta época, el país vivió un proceso de industrialización impulsado por los gobiernos liberales de Alfonso López Pumarejo, que promovieron la Revolución en Marcha, 1934 a 1938, con reformas laborales, agrarias y educativas. Sin embargo, a finales de los años 40, la rivalidad entre liberales y conservadores escaló violentamente tras el asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán en 1948, lo cual desencadenó el Bogotazo y una era de violencia conocida simplemente como la violencia. En 1953, un golpe militar liderado por el general Gustavo Rojas Pinilla intentó poner fin al conflicto y establecer la paz, pero su gobierno derivó en represión. Finalmente, en 1957, liberales y conservadores acordaron compartir el poder en un pacto conocido como el Frente Nacional. En la actualidad, la historia de Colombia nos invita a una profunda reflexión sobre el peso del pasado en la construcción del futuro. Tras décadas de conflictos internos, desde la violencia hasta el conflicto armado reciente, el país sigue buscando la paz y la justicia social que permitan cerrar las heridas abiertas. Conocer nuestra historia es fundamental para entender los desafíos y oportunidades que enfrentamos en la actualidad, ya que en ella se encuentran las raíces de nuestros problemas y los logros que han definido nuestra identidad. Agradecemos su visita, fue un placer hacer este viaje al pasado con ustedes, hasta una próxima oportunidad.